Jesús. Hemos dicho en ocasiones anteriores, toda persona importante tiene un anunciador. Si por ahí va a entrar alguno de los presidentes de la República, siempre tiene que haber alguien que le anuncie. El Rey Jesús también tenía su precursor o su anunciador. Él proclamaba, Juan el Bautista proclamaba la venida, aunque Cristo ya estaba habitando. Él proclamaba la manifestación. El mensaje de Juan el Bautista era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicaba el bautizo de arrepentimiento, porque mi hermano, algo estaba a punto de cambiar en la historia de la humanidad. Se avecinaba la manifestación de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. La gente estaba en expectativa. La gente estaba pensando que Juan podía ser ese Mesías que había sido prometido. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Él tuvo que responder. Era un gran profeta. Juan era un gran profeta. La gente creía por su predicación que sobre él estaba la promesa del Mesías. El bautizo en agua, mi hermano, que él predicaba, traía convicción a los corazones. Bautizo de arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin confesión de pecados y arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y usted sabe que arrepentimiento quiere decir ir en la dirección opuesta. No es un sentimiento de culpa pasajero que me siento contristado por lo que hice los otros días. Es la comprensión de que lo que yo estoy haciendo me lleva a la muerte y yo quiero la vida. Arrepentimiento es un giro total en 180 grados, es un cambio de vida. Y el bautizo en agua daba testimonio de lo que había ocurrido en la persona al escuchar esta predicación. Ellos creían en este mensaje. Juan el Bautista estaba ungido, de parte de Dios tenía una misión. Cuando él hablaba, su mensaje era de parte de Dios y había credibilidad en lo que él decía. Y la gente se contristaba. Él decía, se acerca el reino de los cielos. La gente se contristaba, caían bajo la convicción de pecado y se arrepentían. El bautismo era un testimonio de lo que había ocurrido en la persona. Había una decisión que se había dado en el corazón de esos seres humanos. Esa acción se tornó en una acción. Esa decisión se tornó en una acción. Ellos decidieron dejar de un lado su pecado y pues se tornó en una acción. El bautismo que practicamos en la iglesia cristiana, el bautismo por inmersión, tiene un significado simbólico bien básico y realmente simple. Yo siempre digo que Dios no quiere complicarle la vida a nadie. Dios hace las cosas simples. El bautismo en agua es una evidencia de que yo he decidido seguir a Jesucristo. ¿Y por qué el bautismo? Representa, cuando uno se sumerge en el agua, representa muerte a la vieja vida. Aparte de que representa purificación o limpieza, representa muerte a una vieja vida y resurrección a una nueva vida. Este ministerio de Juan el Bautista era poderoso. Tanto así que la gente decía, wow, yo creo que este es el Mesías. Y Juan tuvo que decir, no, yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías prometido. Yo a la verdad, dice Juan, os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. No soy digno de desatar la correa de su calzado. Este trabajo, mi hermano, es el más humillante de los esclavos. Si usted tenía esclavos en su casa, había categorías en los esclavos. El que llegó al último, o el más ínfimo de los esclavos, ese era el que tenía que al amo desatarle los zapatos y posiblemente lavarle también los pies. Este era y Juan el Bautista dice, aunque yo fuera el más ínfimo de los esclavos, no soy digno de desatar el calzado del que viene detrás de mí. Y luego dice, Él os bautizará en Espíritu Santo. Ahora, la palabra bautizo significa inmersión por completo, significa empapar, significa teñir, significa dejar saturado. Lo que Juan el Bautista está diciendo y las Escrituras nos dicen, Él los sumergirá en el Espíritu Santo. Él los empapará.
lo saturará del Espíritu Santo. Hermano, usted y yo necesitamos estar revestidos, estar saturados, estar empapados del Espíritu Santo de Dios. Como dije hace unos momentos, la Trinidad trabaja en una armonía perfecta. El Espíritu Santo es el que nos trae a Jesús. El Espíritu Santo es el que nos trae convicción de pecado para que lleguemos a Jesús y invoquemos su perdón, su salvación. Creamos y lo aceptemos como el Señor, el Redentor de nuestras vidas. El Espíritu Santo nos trae a Jesús. Jesús nos da la promesa del Espíritu Santo. Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo. Gloria sea a Dios. Si es que no fuera necesario, mi hermano, si es que solamente la experiencia cristiana de un bautismo, de un arrepentimiento, un contristamiento de corazón y decir, bueno, lo que yo hacía antes ya no lo hago, ahora estoy yendo en la posición opuesta. Si es que eso bastaría, entonces no tendría por qué haber un segundo bautizo, el bautizo del Espíritu Santo y de fuego. Ahora, ¿qué significa el fuego? El Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo significa estar sumergidos, empapados, saturados, y el bautizo en fuego. El fuego siempre ha sido signo o símbolo de juicio y de purificación. Y usted dice, pastor, Dios me quiere bautizar en juicio o en purificación. ¿Cuál de los dos? Ambos. El juicio para la carne, mi hermano. Porque usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo. Venimos a los pies del Señor. Pero nuestra carne tiene que morir. Porque nuestra naturaleza pecaminosa no puede cumplir con las demandas de un Dios santo, de un Dios sublime. Usted y yo necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en fuego para poder vivir una vida santa, para poder traer el juicio sobre nuestra carne. Ese fuego del Espíritu es el que nos ayuda a vivir y a caminar conforme a los planes de Dios, a los propósitos de Dios. Y también es un bautismo de purificación, porque en la medida en la que nosotros orientamos nuestra vida a la obediencia a Dios, la Biblia dice que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Yo estoy seguro que usted aquí algún día se ha encontrado en su vida cristiana, en su caminar, o posiblemente si usted está aquí por primera vez y nunca ha aceptado al Señor, usted algún día se va a haber encontrado haciendo lo que usted no quiere hacer. O redarguido por su conciencia porque usted o dijo una mentira blanca, amarilla, verde o azul. Todas las mentiras son mentiras. O usted se encuentra redarguido por un rencor que hay en su corazón porque usted no puede dominar su voz posiblemente. Hay personas que se les rompió la perilla del volumen de la voz, ¿verdad? Ajá. Gloria sea a Dios. Me recuerdo del Chavo del 8. Chavo del 8, la Chilindrina dice, chavito, ¿qué quieres? Dice, ¿por qué me gritas? No te estoy gritando. Hay personas que son así, ¿verdad? Pero háblame más suave. Yo no te estoy gritando. Y se les rompió Nosotros necesitamos, mi hermano, en algún momento de nuestra vida nos vemos confrontados porque nuestra conciencia y el Espíritu de Dios nos redarguye. Tenemos que traer muchas cosas a los pies de Cristo, actitudes del corazón. Palabras que a veces por costumbre las decimos, palabras hirientes, que para nosotros se han vuelto ya parte de nuestra personalidad. Y aún estando en la iglesia por años y años y años, todavía seguimos luchando con ciertos aspectos de nuestra vida. Déjeme decirle que usted necesita ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. Amén. Y el viernes estábamos aprendiendo que el bautismo del Espíritu Santo y fuego es una experiencia inolvidable. Si usted se está preguntando el día de hoy, ¿seré yo bautizado con el Espíritu Santo? Lo más probable es que usted no sea. Porque el rato que usted experimenta ese bautizo glorioso, usted no se va a olvidar jamás. Es algo que usted no se va a olvidar jamás. Amén. Gloria sea a Dios. Aleluya. Pero
Usted y yo sabemos que si el bautismo del Espíritu Santo, el concepto del bautismo del Espíritu Santo se reduciría a una experiencia. Entonces esa experiencia toma lugar en un día, en un año específico, y queda como una experiencia, queda como una memoria. Pero nosotros nos vemos cada día, desafiados por vivir una vida santa, cada día desafiados con nuestra naturaleza, desafiados por las corrientes de este mundo, para que no cumplamos la voluntad de Dios. Entonces el bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia, es un estilo de vida. Usted está supuesto a vivir empapado, sumergido en la presencia de Dios. No hay otra forma de que usted pueda vivir una vida agradable de Dios. Usted tiene que vivir una vida con el fuego de Dios en su corazón. Ese fuego que le dice: yo no voy a pecar, he decidido seguir a Cristo, para mí la vieja vida pasó, todas las cosas han sido hechas nuevas y yo voy a seguir en pos de mi herencia. Hay una herencia gloriosa que todavía está por ser revelada en nuestras vidas, la redención de nuestro cuerpo, una vida eterna, un cuerpo glorificado que va a vivir por la eternidad. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo y de fuego. Eclesiastés 9:8, un versículo dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Qué pasaría si usted tuviera un solo vestido blanco, se lo pone? ¿Y qué pasaría si usted tiene una botellita de aceite, ungüento o aceite, y se la aplica en su cabeza? ¿Podría usted pasar 10 años con el vestido limpio y con la cabeza con ungüento? ¿Verdad que no? Alguien dijo en cierta ocasión, una persona que no estaba muy a favor del bautismo del Espíritu Santo, decía: los pentecostales o los creyentes hablan sobre el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Acaso el Espíritu Santo de Dios se evapora? Él no se evapora. Pero lo que pasa es que con nuestro caminar nosotros tendemos a alejarnos de esa experiencia, de esa comunión, de esa llenura que Dios nos da. Los afanes de la vida tienden a hacer un cortocircuito, si se quiere decir, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Eso no es verdad que los domingos usted como que se pone en un modo distinto, ¿verdad? Este es el día del Señor, voy a la iglesia. Y sale de la iglesia con una nueva perspectiva de usted, de Dios. Lunes, martes y miércoles a lo mejor le dura esa perspectiva, y a lo mejor jueves y viernes ya como que se le va olvidando las cosas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Imposible sin una intervención divina. Imposible sin que vivamos una vida diaria de comunión con el Espíritu Santo de Dios. La unción nunca debe faltar de nuestra cabeza, dice la palabra de Dios. Nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Y la palabra de Dios nos manda, nos exhorta a que debemos renovar nuestra mente. Debemos renovar nuestra mente para que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios. Cuando hay unción en nuestra cabeza, pensamos diferente. Pensamos diferente, tomamos decisiones diferentes. Nuestras acciones y nuestras actitudes son diferentes. Y nosotros necesitamos ser diferentes en este mundo. No podemos seguir siendo parte de la corriente. Y por eso Jesús vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y usted y yo necesitamos ese bautizo. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para controlar nuestro genio o mal genio. Decimos, algunos países dicen el carácter o mal carácter. Necesitamos controlar nuestros pensamientos. Necesitamos una guianza de parte de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para nuestro corazón rebelde. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios para romper algunas ataduras. ¿Cuáles son las ataduras? Aquellas actitudes, aquellos pensamientos que nos llevan continuamente a hacer lo que no queremos hacer o lo que no conviene.
y terminamos haciendo y diciendo cosas que no están de acuerdo con el Señor. Son ataduras. La Biblia nos manda a traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y esto solamente lo hacemos por la unción del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para hacer la voluntad de Dios. La semana pasada estudiamos de Ezequiel 11:19. Dios hablando dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Por qué? Porque dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo y yo pueda ser el Dios de ellos. Necesitábamos un espíritu nuevo. Jeremías, estudiamos también la semana pasada, Dios hablando dice, haré un nuevo pacto, porque el pacto que hice con sus padres me fallaron, no pudieron cumplirlo. Dios hablando dice, invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos. Dios había dado unas cuantas ordenanzas, la ley, y el pueblo de Dios había visto la gloria de Dios a través de milagros, de prodigios sobrenaturales. Usted sabe la historia, la salida de Egipto, cruzar el Mar Rojo, que el mar se abrió y pudieron pasar 1.600.000 personas por tierra seca. El sustento sobre 40 años en el desierto. Dios lo sustentó. La Biblia dice que ni sus vestidos envejecieron ni sus zapatos envejecieron. O sea, quiere decir que solamente allí los zapatos crecían con la persona. ¿Sabía usted eso? No hay otra manera de explicarse. Porque no podían heredar los zapatos del papá porque el papá necesitaba zapatos. Entonces el niño crecía y crecía los zapatos con ellos, crecía la ropa. Amén. Y no hay de qué asombrarse porque Dios es todopoderoso. Amén. Él proveyó maná del cielo, alimento diariamente para el pueblo de Dios. Gloria sea a Dios. Dios puede proveer lo que tú necesitas en medio del desierto. Amén. Dice, ellos invalidaron mi pacto, aunque fui para ellos marido, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, un nuevo pacto. Acuérdense que cuando Jesús también celebró la Santa Cena y habló de la copa, tipo de su sangre, dijo, esta es la sangre de un nuevo pacto. Este nuevo pacto dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Antes de Jesucristo, mi hermano, había un conocimiento gnóstico, un conocimiento intuitivo, misterioso, místico de las cosas divinas, pero no había revelación divina. Para que Dios pueda escribir su ley en mi mente y en mi corazón, necesita la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Dios y el Espíritu Santo del mismo. Necesita la administración del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente, es lo que hace la diferencia. Tener un conocimiento gnóstico de la Biblia, de la historia o de la persona de Jesucristo, un conocimiento intuitivo sin revelación, no le lleva a un cambio a la persona. Hay sectas allá afuera que hablan de Jesús, que saben de Jesús, que estudian la Biblia, pero sus vidas no tienen poder, no han cambiado, porque niegan la administración, el ministerio del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Hace falta revelación divina para que la ley sea escrita en un corazón de carne. Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hay un yugo que Jesucristo, el Mesías, el ungido, vino a romper. Pero para que ese yugo del pecado pueda ser roto de nuestras vidas, Jesús tiene que estar enseñoreándose de nosotros. Quiere decir que lo que Él dice, va. Él es el que nos ciñe. Tenemos que ser uno con Jesús. Para que Jesús pueda romper el yugo, tiene que haber la unción de Dios Jesucristo en nuestras vidas constantemente. Solo una vida en el Espíritu nos hace uno con Jesús. Solo una vida consagrada y dirigida por el Espíritu Santo de Dios nos enyuga a Jesús. Gloria sea a Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces
lo decimos en forma jocosa, ¿verdad? Venimos buscando un cambio, buscando de Dios, nos acercamos a Dios, venimos a la iglesia y cambian cosas, cambian muchas cosas. Hablamos diferente, nos vestimos diferente, pero no nos hemos enyugado con Jesús. Y lo hemos dicho jocosamente, hay personas que dicen, antes fumaba y tosía, ahora fumo y ya no toso. Ese no es un milagro. Milagro es un cambio de vida, una nueva vida, que solamente se logra cuando Jesús es el Señor de nuestras vidas. Jesús, hablando en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Escuche, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Somos guiados a la verdad, mi hermano, por el Espíritu de Dios. Él es el Espíritu de verdad. Él nos guiará a toda la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que sin el Espíritu Santo no hay guianza. Sin el Espíritu Santo no hay verdad. Somos guiados a la verdad, mi hermano, para ser hacedores de la verdad y para ser fuentes de verdad. Para ser fuentes de verdad. Hay que vivir una vida de obediencia. Hay que estar saturados de verdad, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Este mundo está lleno de mentiras y tiene argumentos poderosos. El mundo, ¿sabe por qué son poderosos? Porque apelan al razonamiento y a la lógica humana. Pero nosotros no vivimos por vista, no vivimos por razonamiento, vivimos por fe. Amén. Hemos creído en algo que no tiene sentido. No tiene sentido el razonamiento humano. Hemos creído que en Jesucristo, el Hijo de Dios, alguien que murió hace 2000 años, Dios cargó mi pecado. Y yo soy declarado inocente delante de Dios. Justificado. Eso es verdad. Y la verdad de Dios no hace justicia, o la lógica humana no hace justicia a la verdad de Dios. Y vamos de gloria en gloria porque recibimos, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. No hay forma de conocer a Jesucristo aparte de que el Espíritu Santo nos lo revele. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y somos, una vez más, somos guiados a la verdad para ser hacedores de la verdad. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos, cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Somos guiados a la verdad para ser hacedores de la verdad. Yo aquí veo una contradicción entre algunas actitudes. Dice, no seáis necios, sino seáis sabios. No seáis insensatos, seáis entendidos. No os embriaguéis con vino, sed llenos. Hay tres comparaciones aquí. Quiere decir que la necedad, la insensatez y la embriaguez no tienen parte con la unción de Dios. No seas sabios, no seas necios, sino sabios, aprovechando bien el tiempo. No seáis insensatos, sino entendidos. ¿Cómo dejamos la necedad? ¿Cómo dejamos la insensatez? ¿Cómo dejamos la embriaguez de un lado? Siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando hablo de embriaguez, mi hermano, no se trata solamente de, aquí dice no embriaguéis con vino, pero la palabra embriagar quiere decir distorsionar la realidad, no ver la verdad, no poder discernir la verdad. Una persona ebria distorsiona la realidad. Y a menos que usted sea sobrio y lleve una vida llena del Espíritu Santo de Dios, usted no va a poder percibir y discernir la verdad eterna de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios es el que nos revela a Cristo. Gloria sea a Dios. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Yo rogaré al Padre, os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Sin el Espíritu de verdad no hay verdad. No hay verdad. Y este mundo, mi hermano, está cargado del concepto del relativismo. Lo estudiamos aquí hace unos 7 meses, 8 meses. Y usted ve, esto está en las escuelas, en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, en las universidades. Se niega la verdad absoluta. Lo que sea verdad para ti, pues si esa es tu verdad, pues vive con esa verdad. Yo tengo mi verdad. Es el relativismo, ¿verdad? Bueno, el relativismo no es una verdad, es una mentira. Pero la Biblia nos habla de una verdad absoluta. La palabra de Dios, Jesucristo es la verdad. Sin el Espíritu de verdad no hay verdad. Y hay un solo Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y hay un espíritu de mentira, mi hermano. Y la Biblia llama a ese espíritu de mentira el espíritu de engaño. El que opera, dice la palabra de Dios, en los rebeldes, en los hijos de desobediencia. Y por eso es que el mundo está saturado de religiones y de muchos engañadores. Personas que prometen cosas que no pueden cumplir. Ofrecen cosas para otros que ni en ellos mismos se vuelve una realidad. Ahora, el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Escucha esto. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Dice, pero vosotros sí le conocéis. O sea, vosotros sí le podéis recibir porque sí le conocéis. Ahora dice, porque mora con vosotros. Mora con vosotros. Y después dice, estará en vosotros. Una cosa es que yo more con alguien y otra cosa es que esa persona more dentro de mí. Los únicos que pueden, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo, los únicos que pueden manifestar a este mundo la verdad somos nosotros. Y para eso usted necesita el Espíritu de verdad que mora con usted y que mora en usted. Ahora no solamente mora con nosotros, sino en nosotros. Y por eso es que hemos sido llamados a conocer la verdad para ser portadores de la verdad. Ahora mire lo que dice aquí. Con esto terminamos. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, una vez más, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La Biblia dice que el momento en que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de Dios fue el que nos trae a los pies de Cristo. Nos revela la verdad, entendemos nuestra condición pecaminosa, sin esperanza, nos rendimos a Cristo. Ese rato somos sellados con el Espíritu de la promesa. Pero fíjese lo que dice. Dice que ese sello es las arras de nuestra herencia. Esa revelación, esa manifestación del Espíritu es las arras. Las arras es como una prenda o es como un down payment, un pronto pago. Por ejemplo, si usted va a una subasta y usted está subastando algo o va a comprar algo y esa cosa cuesta $10,000. Entonces usted dice, yo ofrezco $10,000. Y dicen, bueno, se le vende a usted. Dice, pero bueno, ahorita no tengo el dinero, pero yo le puedo dejar un down payment. Le voy a dejar $1,000 hasta que yo le traiga el resto del pago. ¿Verdad que sí? Eso es unas arras, eso es una prenda. Ahora, mire lo que dice aquí. Que ese sello, esa manifestación del Espíritu Santo son una prenda, es el
down payment hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ese conocimiento que nos trae a los pies de Cristo es el principio de nuestro caminar en el Espíritu. Hasta que usted y yo, como dice la Biblia, ya no seamos niños arrastrados por cualquier viento de doctrina, hasta que usted y yo aprendamos a vivir una vida de comunión, una vida ceñida por el Espíritu. Ese es el down payment, esa es la prueba de una herencia que nos ha sido adjudicada. Si usted no está viviendo, mi hermano, si usted no está practicando la presencia del Espíritu Santo de Dios en todas las áreas de su vida, usted todavía no está viviendo en la plenitud que Dios ha preparado para usted. Hay un precio que pagar. Hay que buscar. Hay que buscar. La Biblia dice, buscad, pedid y se os dará. Primero tienen que pedir. Dios dice que Dios dará de su Espíritu a quien se lo pida. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad a la puerta y se os abrirá. Hay que pedir, hay que buscar esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hay una posesión que se ha adquirido para nosotros y es la llenura y la plenitud del Espíritu de Dios sobre su vida. Es un saturamiento, es el andar empapado, andar ceñido de la presencia de Dios. Es diariamente ejercer un juicio de fuego sobre la carne, decir no a la carne. Yo ahora sirvo a un Dios viviente y voy a vivir y voy a andar como Él me pide que andemos. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora.